Hace no muchos años tuve la oportunidad de entrar a una industria que no conocía y ciertamente me contrataron por mis talentos y por mis habilidades. Pero lo primero que aprendí en este trabajo y en esta industria que no conocía es que no era importante que yo tuviera experiencia, sino que tuviera la disposición a servir a un propósito ulterior. ¿Qué es ulterior? Que tiene que ver más allá de solamente conmigo, mi papel y mi desempeño, sino que va por un bien común. Cuando entendí esto, aprendí a conocer a Lucas. Amados, muy buenos días, ¿cómo están? Mire, yo la verdad es que siempre agradezco tener la oportunidad de compartirles lo que Dios me habla. Cuando yo aprendí a conocer de Lucas, entendí lo que es la verdadera humildad. Porque la humildad no tiene que ver con el hecho de no recibir halagos, no tiene que ver con el hecho de no creerse más que otros, sino tiene que ver con el hecho de entender cuáles son nuestros verdaderos talentos y ponerlos al servicio de los demás y de un propósito mayor. Lucas, fíjense nada más, Lucas había sido un hijo de esclavos. ¿Qué es esto? Sus padres habían sido comprados como esclavos para una familia judía. Después de un tiempo, Lucas aprendió a ser fiel dentro de la casa en la que servía, al grado que sus amos, o sea, los amos de sus padres, le dieron la oportunidad de trabajar y le dieron la oportunidad de estudiar como si fuera uno de los hijos de los amos. Esto en los tiempos de los judíos se les llamaba libertos. Quiere decir, fueron sacados del seno de su familia, aunque vivían en la misma casa, y tomados como hijos para llegar a un punto más allá, y obviamente con el objetivo siempre de servir a la familia en la que vivían. Entonces, Lucas decidió ser médico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Los amos de los padres de Lucas dijeron: nos vendría muy bien tener un médico en la familia, y le dieron la misma oportunidad que hubieran tenido sus hijos y lo dejaron estudiar medicina. También, también era un hombre muy culto, era un hombre con muchas capacidades. Y después de estudiar medicina y después de servir a la familia en donde vivía, fue dejado en libertad. Cuando llega con Jesús, él aprende de Jesús y aprende que Jesús es un hombre que viene a servir, y aunque tiene una posición mayor que todos los demás, no tiene miedo a servir a los demás. Lucas es un hombre con tantas habilidades intelectuales que es aquel que toma nota de todo y escribe de todo. Vive con Jesús, ve a Jesús morir, ve a Jesús resucitar y ve a Jesús ascender al cielo. Entonces, imagínense, este hombre era un superhombre, preparado intelectualmente, preparado emocionalmente y preparado espiritualmente. Años después de ver ascender a Jesús, Lucas se encuentra con Pablo. Y Pablo era todo lo contrario. Pablo era un hombre erudito en la ley de Dios, ciertamente, pero era rudo, no tenía miedo de matar a los seguidores de Jesús. Y un día Pablo se encuentra con Jesús cara a cara. La Biblia lo relata en el libro de los Hechos. Y cuando Lucas se da cuenta de lo que Jesús había hecho en Pablo, dice: wow, yo puedo contarle, yo, Lucas, siendo médico, siendo un erudito, siendo un hombre sabio y culto, puedo lograr muchas cosas, pero este hombre tiene un potencial mejor. Y entonces, Lucas, que tenía el potencial de ser oro, y le estoy ahora sí que parafraseando las palabras de mi pastor Roberto Tinoco, un hombre que tenía la capacidad de ser oro decidió ser plata y se puso debajo de Pablo y acompañó a Pablo en sus viajes, y fue el que le dio validez y el que respaldó cada cosa que Pablo decía y hacía, de manera
que Pablo era el primero y Lucas era su mejor segundo, porque no podía tener otro mejor segundo. Alguien que nació para ser cabeza decide ser segundo a bordo, porque entendió que su talento no alcanzaba lo suficiente para igualar la unción y el poder que Dios había puesto en Pablo. Y entonces Lucas vive a la sombra de Pablo, pero disfrutando de los logros de Pablo, al grado que escribe el Evangelio de Lucas y escribe el libro de los Hechos, porque es el primer testigo que está ahí y documenta todo. Ahora bien, fíjese nada más. Lucas escribe su Evangelio más o menos al mismo tiempo que escribió el libro de los Hechos, y el libro de los Hechos es todo lo que pasó desde la ascensión de Jesús, el día de Pentecostal, y cómo nace y se desarrolla la iglesia. Y lo que descubrimos en el libro de los Hechos es que Dios tenía el hambre, el anhelo y la esperanza de alcanzar a toda criatura, que la ley y que su favor no eran exclusivos de los judíos, sino que todo mundo tenía que ser alcanzado. Y cuando Lucas escribe el Evangelio de Lucas, lo escribe con una sola visión, con la visión de entender que Jesús es el Salvador de todos, sin importar raza, sin importar edad, sin importar pasados. Y cuando usted lee el Evangelio de Lucas, dice, wow, Dios iba de un pueblo judío a extenderse a toda la región, hasta Asia Menor, para llegar a Europa, a África y a todo el mundo. Y cuando entendemos que hubo un hombre que tenía talentos para ser el primero en todo y decidió dar autoridad a la unción que el Espíritu Santo estaba dando a Pablo, aprende a tener la visión y dice, wow, desde este punto donde yo estoy para servir, me doy cuenta que Dios quiere más de lo que yo me hubiera imaginado. Y que aún los que yo pensaría que no deben de ser dignos de misericordia, Dios dijo que sí. Entonces, amados, cuando ustedes y yo tenemos la oportunidad de leer el Evangelio de Lucas, podemos ver a este hombre que pudo haber sido primero y decidió ser segundo, y que de acuerdo a la posición en donde estaba y al lugar a donde Dios lo enviaba de la mano de Pablo, descubrió que Dios tenía el anhelo de alcanzar a toda persona. Y las personas que piensan que hay una religión correcta y las personas que piensan que hay una sola manera de creer, que tiene que ver con sus ritos y sus modos y no con el corazón de Jesús, nunca han leído a Lucas como aquel que escribió un evangelio completo, pensando en que Dios nos quería alcanzar a usted y a mí. Cuénteme qué opina. Nos vemos el día de mañana. Que Dios le bendiga.